Javi del Valle, vamos con el análisis, la primera reacción del mercado. Guillermo Santos, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, una sorpresa reseñable para el mercado. Cuando se esperaba un 3,5, se va la tasa de desempleo al 3,8 para Estados Unidos. Sí, el salto es llamativo, pero al final lo que hace es confirmar el enfriamiento que ya hemos visto, que el compañero comentaba hace un momento, que hemos visto en otros datos de empleo publicados esta semana, ¿no? En las encuestas de vacantes, creación de empleo privado. Y todo ello al final refuerza pues, las expectativas de parada en las subidas de tipos de la Fed, con lo que el balance se resume en esta frase que de un tiempo a esta parte se utiliza tanto para definir lo que pasa, la interacción entre la economía americana y los mercados, especialmente el mercado de acciones, pero también de bonos, que cuanto peor, mejor. Peor, mejor, y de hecho lo estamos viendo en la renta variable norteamericana. En futuros estamos a la espera de la apertura oficial a partir de las 3:30, pero en futuros de momento se incrementan las subidas que presentaban justo antes de la cifra y estamos viendo cómo ese 0,66 para los continuos del S&P 500 marcan una tendencia alcista en contra de lo que se podía prever. Sí, los futuros están subiendo porque, como decía, la expectativa de parón en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, esa expectativa cada vez es más generalizada por parte de los intervinientes en el mercado, pero es que fíjate que en el mercado de bonos, asimismo, el movimiento está siendo bastante llamativo. Ya se preveía y se adelantaba el mercado de bonos estos últimos días, bajando la TIR del bono de referencia, el Treasury a 10 años, que ahora está al 4, 4,05, 4,06, con lo que podríamos verla quizá pronto por debajo del 4, pues quizás. Esto es bastante relevante, no solo por el hecho de que si baja la TIR del bono americano, que duda cabe que los precios de los bonos suben, ¿no? Movimiento inverso y matemáticamente siempre aplicable en la renta fija, ¿no? Pero es que si baja la TIR del Treasury, la posibilidad de justificar, no todas, pero mejor o de una manera más lógica y fundamental, determinadas valoraciones de la renta variable americana, esa justificación se hace más sencilla, porque en la forma de valorar los precios objetivos, como saben nuestros telespectadores y conocemos todos bien, pues la principal es el descuento de flujos futuros, de ingresos futuros o de cash flows o de incluso de dividendos. Entonces, cuanto el denominador sea menor, es decir, que en el denominador está el bono de 10 años, lógicamente el precio objetivo sale mayor. Y eso, como digo, justificaría más fácilmente algunas valoraciones de la bolsa americana, de compañías que ahora mismo son francamente exigentes. Aquí, ¿qué? Yo no sé si la Reserva Federal tiene ahora mismo una justificación, o al menos los datos podrían justificar una no pausa en septiembre. En Jackson Hole ya avanzaron que quedarían alguna que otra antes de final de año. Pues bueno, también dijeron lo que acabas de citar, pero también dijeron que van a seguir data dependent, no dependiente de los datos. Lo normal es que en septiembre, en la reunión de la Reserva Federal, no con lo que hemos conocido hoy y los datos recientes, no solo lo que hemos conocido hoy, porque tampoco olvidemos el dato de inflación que no ha sido malo, ¿no? El último conocido ha sido un dato pues aceptable, ¿no? En la línea como lo esperado, no ha defraudado, que sí se ha producido eso en Europa, como sabemos, ¿no? Entonces la Reserva Federal lo tiene bastante más sencillo. La fortaleza de la economía americana aparentemente aguanta, la inflación aparentemente también, y con datos realmente efectivos
últimos cada vez se considera más controlada y facilita asimismo ese parón de subidas de tipos de interés, pero es que además la Reserva Federal, que ha comentado últimamente en más de una ocasión esa paradoja de que, entre comillas, tenía que hacer subir el paro, ¿no? Tenía que crear desempleo para que esa fortaleza de la economía americana también asimismo se redujera y ayudara a frenar la inflación. Y eso está sucediendo, con lo que no se puede asegurar, pero es altamente probable que en la reunión de septiembre de la Reserva Federal no se produzca esta vez una subida de tipos de interés, y veremos qué va sucediendo con los nuevos datos macro para ver si realmente el parón es definitivo o es solo una pausa. Claro, pero es que mientras el mercado laboral apoya una pausa, la inflación no lo hace, que es al final el mandato que tiene la Reserva Federal, la estabilidad de precios, controlar y que vaya sobre esa horquilla del 2% que ellos mismos se han puesto. La inflación en junio en el 3,2% y ayer el deflactor PCE, el deflactor de la inflación, también repuntando hasta el 3,3% y la subyacente al 4,2%. Así es, pero esos repuntes que acabas de citar estuvieron en línea con lo esperado, ¿no? Entonces, es un nivel de precios que al final pone de manifiesto que posibles subidas de tipos ulteriores, posibles subidas de tipos de la FED, responderían más a la fortaleza del ciclo que a una inflación incontrolable o descontrolada, ¿no? Porque la tendencia, a diferencia de Europa, insisto, mal que nos pese, pero es la realidad, la tendencia es evidente de caída de la inflación americana y, como mínimo, ya digo, ese estadio de control, ¿no? El hecho de la fortaleza de la economía americana, pues lo que hemos conocido hoy, refuerza que el enfriamiento se está produciendo y el efecto de subidas de tipos de hace más de un año que comenzó la FED, pues se está reflejando en los datos de crecimiento, íntimamente unidos, obvio, a los datos de empleo, ¿no? Entonces, el balance de todos estos factores nos lleva a que el posible parón o pausa en septiembre es altamente probable por parte de la FED, y no así por parte del Banco Central Europeo, que yo estimo que en septiembre va a volver a revisar tipos al alza. Bueno, también está ese dato, esa revisión en Europa que podría venir para el 14 de septiembre al alza aquí por parte del BCE, pero con un bloque a dos velocidades. Un sur que de momento controlamos mejor los precios al parecer y según los datos, pese a los repuntes de agosto y por la energía en su mayor parte, y con un centro Europa, un norte, a la que todavía le está costando darle la vuelta a esa subida de los precios descomunal que hemos tenido en los últimos tiempos. Sí, es exactamente como dices. Además es altamente llamativo porque fíjate que algunos países de Centro Europa, Alemania a la cabeza, que duda cabe, con su peso, porque la inflación, igual que el PIB, se mide de manera ponderada por las economías de los países, la inflación asimismo se mide de la misma manera, se pondera por el tamaño de la economía de los países. Alemania es la que más pesa, que duda cabe. Entonces, ahí sí, efectivamente, se refleja que, primero, que la inflación en Europa es más pegajosa de lo que inicialmente muchos incluso teníamos previsto, yo así lo estimaba, pero está costando mucho. Y está costando, entiendo, por eso que llevamos meses llamándole efectos de segunda ronda, derivados, entre otros, de las subidas salariales, ¿no? Las subidas salariales, eso que se viene a denominar también inflación salarial, no es otra cosa que las subidas salariales tienen un impacto en la cuenta de resultados de las compañías, que acaban subiendo precios para mantener sus márgenes, así de sencillo. Y esas subidas salariales, ¿dónde se han producido de manera más notable? Pues más en Centro Europa y en Alemania que en el sur de Europa, y de ahí la diferencia en esta fase, vamos a decir, de control de la inflación, que está, como tú has explicado, en los países del sur mucho más encauzada que en los países de Centro Europa. Quedamos. Guillermo Santos y Capital, asesores patrimoniales y financieros. Buena tarde.
Igualmente, adiós.